Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a su programa Misterio de Fe. En este día, en este segmento, hablamos sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica, que es la base fundamental para que nosotros empecemos a conocer más nuestra fe y responder en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que nosotros somos y realizamos como católicos. Así es que, bueno, pues sean bienvenidos nuevamente. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos en este día y dando gracias a Dios que me permite llegar a través de estos medios ahí a donde ustedes se encuentran, y también dar gracias a Dios porque ustedes nos dan esta oportunidad, nos permiten llegar hasta sus casas, prendiendo su computadora, su televisión, su radio, donde sea que nos estén sintonizando, la manera como nos estén escuchando. Y es precisamente lo que nosotros queremos realizar, que es llegar con esta buena nueva, con esta noticia del amor de Dios. Y bueno, estamos en el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica, que es esta enseñanza de las verdades de nuestra fe. El catecismo forma parte del proceso que llamamos evangelización. La evangelización es dar a conocer la buena nueva, que es: Dios es amor y me ama, tanto me ama que envió a su Hijo para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Esto es a lo que se refiere esta evangelización. Y la evangelización tiene dos momentos. Tiene el querigma, que es el encuentro personal con Jesucristo, que nunca se termina, pero hay un primer momento y va creciendo, y viene la catequesis, que es la enseñanza de las verdades de fe, de lo que nosotros creemos. Entonces estamos tratando de ir conociendo un poco acerca de esta catequesis, que no es otra cosa más que forma parte de la evangelización. Muy bien, entonces en este ámbito hemos hablado o estamos hablando de el catecismo. El catecismo tiene 4 partes. Primera parte, profesión de fe. Segunda parte, celebración del misterio cristiano. Tercera parte, la vida en Cristo. Y cuarta parte, la oración cristiana. Estamos en la primera parte. Cada una de estas 4 partes tiene secciones, primera y segunda sección. Estamos en la primera parte, que es la profesión de la fe, y estamos en la primera sección, que es creemos. Hemos visto el deseo de Dios, las vías de acceso del conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios según la Iglesia y cómo hablar de Dios. Este es el capítulo primero. El hombre es capaz de Dios. Capítulo segundo. Vimos Dios al encuentro del hombre. Sí, hemos visto la revelación de Dios. Es el artículo primero. Dios revela su designio amoroso. Las etapas de la revelación y Cristo Jesús, mediador y plenitud de toda la revelación. Luego el artículo 2. Déjenme checar. Sí, estamos en el artículo 2. La transmisión de la revelación divina. Vimos la tradición apostólica, la relación entre tradición y la Sagrada Escritura, la interpretación del depósito de la fe. Y luego el artículo 3, la Sagrada Escritura. Y vimos todo sobre la Sagrada Escritura: Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura; inspiración y verdad de la Sagrada Escritura; el Espíritu Santo, intérprete de la Escritura; el canon de la Escritura y la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Esto todo el capítulo segundo. Y vimos también el capítulo tercero. ¿Qué fue lo que vimos del capítulo tercero? Vimos la respuesta del hombre a Dios. Creo, artículo 1, creo. La obediencia de la fe. Luego vimos yo sé en quién tengo puesta mi fe y las características de la fe. Y luego vimos el artículo 2,
creemos. Vimos, mira Señor, la fe de tu iglesia, el lenguaje de la fe y una sola fe. Y íbamos a empezar, o habíamos empezado ya la segunda sección. Entonces, en la primera sección de esta primera parte, podríamos decir que el capítulo 1 fue Dios sale al encuentro, no, perdón, el hombre es capaz de Dios, Dios trata de encontrarse a Dios. Capítulo 2, Dios sale al encuentro del hombre. Capítulo 3, la respuesta del hombre a Dios, que es pues otra cosa más que la fe. Y la segunda sección es la profesión de la fe cristiana. Y estábamos hablando de los símbolos de la fe. Vimos el número 185, 186, 187, nos habíamos quedado en el 188. Entonces vamos a leerlos nada más para retomar en qué nos quedamos y poder hacer esto. Dice 185, quien dice yo creo, dice yo me adhiero a lo que nosotros creemos. O sea, no puede decir que yo tenga solamente mi fe, yo en lo que yo creo y ya. No, es ok, yo creo esto, pero hay otros que creen lo mismo y nos adherimos. Y es precisamente el creemos. Quien dice yo creo, dice yo me adhiero a lo que nosotros creemos. La comunión en la fe necesita un lenguaje común de la fe. Porque yo puedo decir yo creo en esto, no, pero yo creo en esto. Y es diferente, entonces ya no hay una comunión. Que es normativo para todos. Hablamos sobre este aspecto de las normas para todos y que nos una en la misma confesión de fe. Nuestro centro es Cristo, es cristocéntrica. Perdón. Y en esta fe nosotros respondemos a lo que Dios nos pide. Esto fue el 185. 186. Desde su origen, la Iglesia Apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos. Dios es uno en tres personas, una fórmula. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, otra fórmula. O sea, expresiones concretas de lo que se va creyendo. Pero muy pronto la Iglesia quiso también recoger lo esencial de su fe en resúmenes orgánicos. O sea, ok, vamos retomando lo que se va diciendo en fórmulas y se va haciendo un resumen orgánico que tiene vida, que tiene interacción. Y es como se va estableciendo a tener bases para que todo fiel bautizado tenga esta estructura, tenga esta capacidad de respuesta. Si no, no funcionamos. Entonces dice, muy pronto la Iglesia quiso también recoger lo esencial de su fe en resúmenes orgánicos. O sea, aquí hay una fórmula, acá otra fórmula, y las va uniendo, haciendo una estructura, un resumen orgánico que tenga articulación, o sea, que tengan relación el uno con el otro, destinados a todos aquellos que quieran formar parte de esta fe, de este creer en lo mismo. Dice, esta síntesis de la fe no ha sido hecha según las opiniones humanas, sino que toda escritura ha sido recogida, sino que de toda la escritura, ha sido recogido lo que hay en ella de más importante, para dar en su integridad la única enseñanza de la fe. O sea, ¿de dónde viene esta síntesis de la fe? Pues de la Biblia, de la revelación. La revelación se da escrita y oral. La revelación escrita es la Biblia, la revelación oral es la tradición. Entonces, de toda esta revelación se toma la síntesis de la fe. Por eso, la revelación es el acto de darse a conocer Dios. Dios se da a conocer, lo veíamos en los números, en la primera sección. Dios sale al encuentro del hombre. Dios nos dice quién es Él, quiénes somos nosotros y cuál es el proyecto que tiene para nosotros, la salvación. Esto se llama revelación y Dios lo hace a través de palabras y obras. Y lo hace a través de la Biblia, palabras escritas y de palabras habladas que se van a transmitir de generación en generación y que nosotros llamamos tradición. En esta tradición, pues es la que nosotros estamos aprendiendo a conocer. Ok, seguimos entonces. Para poder nosotros
estos elementos. Entonces, dice, esta síntesis de la fe no ha sido hecha según opiniones humanas. No es algo que nosotros realicemos así, no, pues es que yo pienso, no es que a mí eso. Y entonces vamos tomando el criterio de todos para que pues sepamos responder, o sepamos hablar, o sepamos decir qué es lo que se va a hacer, ¿no? De lo que se va a realizar. Si no entendemos esto, pues obviamente no vamos a funcionar, no vamos a trabajar en esta vida de fe. Nosotros no es algo que inventamos, no es algo que nosotros construyamos por nosotros mismos, sino que es una respuesta de lo que viene en la Biblia, en la revelación, es la Biblia y la tradición. La síntesis de la fe no ha sido hecha según opiniones humanas, sino que de toda la Escritura ha sido recogido lo que hay en ella de más importante, para dar en su integridad la única enseñanza de la fe. Y como el grano de mostaza contiene un grano muy pequeño, y como el grano de mostaza contiene en un grano muy pequeño gran número de ramas, de igual modo, este resumen de la fe encierra en pocas palabras todo el conocimiento de la verdadera piedad contenida en el Antiguo y Nuevo Testamento. Esto es lo que nos dice San Cirilo de Jerusalén. Muy bien. Esto fue en número 187, estoy haciendo nada más un repaso. 187, se llama a esta síntesis de la fe profesiones de fe, porque resumen la fe que profesan los cristianos. Ya hablábamos que es profesión, ya lo habíamos hablado, no lo vamos a repetir, sí, pero es lo que nosotros hacemos, a lo que nos dedicamos. Porque resume la fe que profesan los cristianos, se le llama credo por razón de que en ella la primera palabra normalmente es creo. Y se les denomina igualmente símbolos. Y hablábamos que es un símbolo, que fue el número 187. Dice, la palabra griega símbolon significa la mitad de un objeto partido, un sello, por ejemplo, que se presentaba como señal para darse a conocer. Entonces yo te presento mi símbolo, mi fe, y me presentas tu fe y vemos que embonan, aunque no es que sea partida, sino que mi fe embona con tu fe. Es el símbolo, ¿sí? Entonces, las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador. El símbolo de la fe es, pues, un signo de identificación. Creo en Dios Padre, yo también. Creo en Dios Hijo, yo también. Creo en el Espíritu Santo, yo también. Creo en la Virgen María, yo también. Entonces, vemos esta identificación y de comunión. Creemos lo mismo. Nos unimos en lo mismo que creemos. Y por eso debería de ser la fuerza más grande entre dos seres humanos. No es que si hay una unión fuerte y bonita, no es por la sangre, papá, mamá, hijos, no es por la amistad o los sentimientos, no es por los gustos o aficiones, no es por el trabajo, no es por estar en un lugar físico o practicar algún deporte. Estos son fuerzas de unión muy bonitas, sanas, naturales y que pues nos ayudan en nuestras relaciones humanas. Pero la fuerza más grande que puede haber entre dos personas, y esto lo va a decir Jesucristo cuando le dicen afuera están tu madre y tus hermanos. Y él va a decir, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen la voluntad de Dios y la ponen en práctica. Esos son mi madre y mis hermanos, o sea, los que creen lo mismo que yo, obedecen lo mismo que yo, viven lo mismo que yo. Esos son mi padre y mi madre y mis hermanos. Esa es la experiencia que vamos nosotros a ir trabajando todos los días. Bueno, seguimos. Dice, la palabra griego símbolon significa la mitad de un objeto partido, por ejemplo, un sello, que se presentaba como una señal para darse a conocer. Las partes rotas se ponían juntas
para verificar la identidad del portador. El símbolo de la fe es pues un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. Símbolon significa también recopilación, el símbolo de nuestra fe, o sea, todo lo que se ha recopilado y nos da una identidad. Símbolon significa también recopilación o colección o sumario, o sea, todo lo que me hace ser católico, todo lo que me da identidad como católico. El símbolo de la fe es la recopilación de las principales verdades de la fe. Las principales, no todas, pero sí las principales. O sea, el tronco común o el tronco de donde salen todas las demás, yo lo dividiría así. Un tronco gigante que se llama Dios, pero este Dios es trinitario. Entonces, de este Dios único sale un tronco grande que es Dios Padre, sale otro tronco grande que es Dios Hijo y sale otro tronco de ahí mismo, de ese grande tronco de Dios Espíritu Santo. Y a su vez van saliendo más troncos y se van ramificando y unos se encuentran y entrelazan y hasta se unen porque no son aislados. Por eso el símbolo de la fe es recopilación de las principales verdades de la fe. El símbolo de la fe es el credo que nosotros recitamos cada vez en ¿cómo se llama? Cada vez en el proceso de recitar el credo. Dice, el símbolo de la fe es la recopilación de las principales verdades de la fe. De ahí el hecho de que sirva punto de referencia primero y fundamental de la catequesis. O sea, para que haya una buena catequesis, pues tenemos que enseñarles, recopilándoles, dándoles la importancia de nuestra fe, ¿sí? La recopilación de las verdades, principales verdades de la fe, ¿sí? Por eso, toda buena catequesis tiene como punto de referencia el credo, las verdades fundamentales de nuestra fe. Ok, hasta aquí habíamos llegado, vámonos ahora en el número 189. Dice así: la primera profesión de fe se hace en el bautizo, cuando el sacerdote va a bautizar a los niños, a los catecúmenos. Se pide primero renunciar a todo aquello que no sea de Dios. ¿Renuncian ustedes a Satanás? Sí, renuncian. ¿Renuncian a todas sus obras o a todas sus seducciones? Sí. Ahora, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó? Sí creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia? Sí creo. O sea, se hace la primera profesión de fe. Obviamente no la hacen los niños, la hacen los papás y los padrinos en nombre de los niños. Ahora, si son mayores de edad, son catecúmenos, pues ellos mismos hacen esta primera profesión que se hace. Entonces, la primera profesión de fe se hace en el bautismo. El símbolo de la fe es ante todo el símbolo bautismal, porque va a injertarse en el proceso de una fe que él va a tener, esta criatura o este adulto, va a ir conociendo. Si ya es adulto, supuestamente ya conoce, por eso está siendo bautizado, ya fue instruido, ya fue descubriendo y acepta las verdades de la fe. En el niño se le bautiza en nombre de sus padres, se comprometen a que este niño vaya conociendo las verdades de la fe. Desgraciadamente, la mayoría de los niños crecen sin conocer su fe, sin descubrirla. Y esto obviamente pues va a dañar. Ok, la primera profesión de fe se hace en el bautismo. El símbolo de la fe es ante todo el símbolo bautismal, puesto que el bautismo es dado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí es donde se marca la estructura fundamental de nuestra fe. Un Dios trinitario. Nuestra fe es monoteísta y es trinitaria. Monoteísta porque es un solo Dios, trinitaria porque es un Dios, tres personas distintas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces ahí es donde se hace ya esa primera profesión de fe. Creo en un Dios único, pero que es tres personas distintas.
Puesto que el bautismo es dado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, las verdades de fe profesadas en el bautismo son articuladas según su referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad. Por eso se les pregunta a los papás y padrinos. Vamos a renovar y vamos a pedir, ya que se refieren estas preguntas. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí creo. Ahora se les pregunta a los papás padrinos, ¿quieren que sus hijos sean bautizados en esta fe que juntos acabamos de profesar? Sí queremos. Entonces, forman parte ya de la iglesia, forman parte de esta fe en común, que obviamente los papás y los padrinos tienen la obligación de enseñarle estas verdades fundamentales de la fe. ¿Sí? Por eso dice, se hace referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad en el bautizo. Ya desde que se bautiza Juan o Daniela, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, número 189. Vamos al 190. Dice, el símbolo se divide por tanto en tres partes. Primero habla de la primera persona divina y de la obra admirable de la creación. A continuación, de la segunda persona divina y del misterio de la redención de los hombres. Finalmente, de la tercera persona divina, fuente y principio de nuestra santificación. Son los tres capítulos de nuestro sello bautismal. Ok. El símbolo se divide en tres partes, que son las tres verdades, las tres personas de la Santísima Trinidad. Habla de la primera persona divina y de la creación. Creo en un Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Luego viene la otra parte que va a ser lo que es, déjenme, permítanme. Ay, aquí me equivoqué. A ver, aquí dice, la primera parte nos habla de Dios Padre y de la creación. Y la segunda parte nos habla de Dios Hijo y la redención. Entonces dice, creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Entonces la primera parte nos habla de Dios, dice, de la primera persona divina y de la obra admirable de la creación. A continuación nos habla de Jesús, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, dice, a continuación de la segunda persona divina y del misterio de la redención de los hombres, que es lo que decimos en el credo. Creo en Jesucristo, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido, viene la redención, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá redención. Todo esto es la redención.
todo esto, el misterio de la redención. Y ya la tercera parte, o la tercer momento dice, y finalmente de la tercera persona divina, fuente y principio de nuestra santificación. ¿Qué dice? Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Serían estas. Ya después se le agrega, creo en la Iglesia, en la Santa Iglesia Católica, que es una santa católica y apostólica. Creo, confieso que hay un solo bautismo, bueno, ya nos habla. Pero estábamos hablando sobre este ámbito de del símbolo que se va a dividir en tres partes. Primera, creo en Dios Padre. Segunda, creo en Dios Hijo. Y tercera, creo en Dios Espíritu Santo. Dios Padre, la creación nos habla. Dios Hijo, de la redención. Dios Espíritu Santo, de la santificación que Dios nos hace o nos da, principio de nuestra santificación. Cuando hablamos entonces de las verdades fundamentales, podremos decir lo que es un solo Dios en tres personas. Dios Padre, que es el Creador, Dios Hijo, que es el Redentor, Dios Espíritu Santo, que es el Santificador. Ahí podríamos decir, ya después de ahí se van a ramificar todo lo demás, todo lo que ustedes quieran y todo lo que ustedes entiendan. Muy bien, 190. Vamos al 191. Cada una de estas tres partes se subdividen en una serie de fórmulas variadas y exactas, utilizando cada una de estas partes se subdivide en una serie de fórmulas variadas y exactas, utilizando una comparación frecuentemente repetida en las obras de los santos padres. Llamamos artículos a cada una de las fórmulas del símbolo, que clara y distintamente hemos de creer. Lo mismo que llamamos artículos, articulaciones, a las distintas partes en que se divide cada una de las partes del organismo humano. Según una antigua tradición atestiguada ya por San Ambrosio, se acostumbra a enumerar 12 artículos del credo, simbolizando con el número de los 12 apóstoles el conjunto de la fe apostólica. Vamos a ver. Cada una de estas tres partes, ¿cuáles son? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que vienen de un tronco común. Dios es uno solo, monoteísmo. Nuestra fe es monoteísta, nuestra fe es revelada. Dios se da a conocer y nos revela que hay un Dios Padre, un Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Padre Creador, Dios Hijo Santificador, Redentor, Dios Espíritu Santo Santificador. Cada una de estas tres partes se va a subdividir. Imagínense que aquí, en esta primera, que es mi mano, salen otras, como mis dedos de la mano, y acá otras, y a su vez acá hay otras, y se van subdividiendo, ¿sí?, en una serie de fórmulas variadas y exactas. Utilizando una comparación que se utiliza frecuentemente en las obras de los santos padres, llamamos artículos a cada una de las fórmulas del símbolo. Los artículos de la fe: creo en un Dios Padre, creo en un Dios Padre Todopoderoso. Artículos a cada una de las fórmulas del símbolo que clara y distintamente hemos de creer. Esto es fundamental, porque lo que creo me hace que yo actúe, lo que yo creo me hace que yo viva. Si yo no creo, no puedo actuar de acuerdo a esto, y voy a actuar de acuerdo a lo que yo creo. Fíjense qué importante. Si yo creo lo que yo creo, pero es de acuerdo a mi criterio y no de acuerdo a lo que Dios revela, entonces no voy a vivir una fe en Dios. Voy a vivir una fe en mí, porque yo actúo de acuerdo a lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que a mí me gusta. O voy a actuar de acuerdo a lo que yo creo porque es revelación de Dios y Dios me lo da a conocer. Cada una de estas tres partes se subdivide en una serie de fórmulas variadas y exactas. Utilizando una comparación frecuentemente repetida en las obras de los santos padres, llamamos artículos a cada una de las fórmulas del símbolo, que clara y distintamente hemos de creer.
lo mismo que llamamos artículos o articulaciones a las distintas partes en que se divide cada una de las partes del organismo humano. O sea, esta articulación del brazo, del antebrazo, se llama codo, esta articulación de la muñeca, esta articulación del hombro, esta articulación de la espina de la columna, esta articulación de las caderas o de las rodillas o de los tobillos o de los dedos o de la cabeza, ¿sí? Es como partes del cuerpo, del organismo, se van a mover. Estamos hablando de la parte externa, obviamente, de todos los huesos y músculos. Según una antigua tradición, atestiguada ya por San Ambrosio, se acostumbra a enumerar 12 artículos del credo, simbolizando con el número de los 12 apóstoles el conjunto de la fe apostólica. ¿Sí? Entonces, vamos a ir hablando de los 12 artículos del credo que nosotros vamos a ir tratando de ir entendiendo, ¿no? Estos 12 artículos de nuestra fe católica nos van a permitir ir entendiendo, ¿sí? Así es como se dividían con el fin de tratar de verlo como ¿cómo se refiere? A los 12 apóstoles. ¿Cómo se refería? Es Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Primer artículo. Segundo, Jesucristo, Hijo único de Dios, que es Dios de Dios. Tercero, Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de María la Virgen. Cuarto, Jesús fue crucificado, muerto y sepultado. Quinto, Jesús descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. Sexto, Jesús subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Séptimo, Jesús vendrá a juzgar a vivos y muertos. Octavo, el Espíritu es Señor y dador de vida de la naturaleza trinitaria. Noveno, la Iglesia es una, santa, católica, apostólica y la comunión de los santos. Décimo, perdón de los pecados. Onceavo, resurrección de los muertos. Y doceavo, la vida eterna. Serían, al menos en una manera muy práctica, hablar sobre los, ¿cómo se llama? Hablar sobre estos artículos de la fe. Claro, habría que verlo ya desde una manera más clara, más análisis de todos estos, para poder hacer estos elementos. Muy bien, entonces, hablando de los artículos, dice que son 12. Estoy hablando de que se llaman del catecismo, digo, del credo de los apóstoles, que es el credo corto que se conoce. No es que sea diferente, sino que se desarrolla en el credo niceno-constantinopolitano, que es el largo, o es el que decimos en misa normalmente. Es lo mismo, nada más que desarrollado ya más claramente las ideas. Si nos vamos a esta situación, vean cómo dice el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y luego, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Ahora, si leemos el credo largo o credo niceno-constantinopolitano, que vienen de los concilios de Nicea y de Constantinopla, dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Okay, ya hay una explicación, ya hay una nota más clara. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Esto dice el credo el credo de los apóstoles. Y el credo niceno-constantinopolitano, el credo largo, dice: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz,
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. De la misma, o sea, ya viene explicado sobre este artículo, ya más en concreto de cómo es nuestra fe. Por eso se dice que cada una de estas partes son explicadas en los símbolos de nuestro credo, ¿sí? Y ahí es donde hablamos de las articulaciones o artículos que se van a unir, que se van a estar entrelazados. Y se refiere de 12 artículos, que son los que ya les mencionaba hace rato, que es los 12 artículos de la fe católica. Muy bien. Entonces, seguimos en acá estamos. Ok, esto fue el 191. Vamos al 192. 192. Dice, a lo largo de los siglos, en respuesta a las necesidades de diferentes épocas, han sido numerosas las profesiones o símbolos de fe, los símbolos de las diferentes iglesias apostólicas y antiguas. El símbolo quicunque, llamado de San Atanasio, las profesiones de fe de varios concilios, el de Toledo, el de Letrán, el de Trento, o algunos papas como la Fides Damasi, ¿sí? O el credo del pueblo de Dios de Pablo VI. Aquí le vamos a dejar el próximo programa, si Dios nos presta vida, trataré de irles leyendo un poco, vamos a buscar algunos de estos símbolos antiguos, ¿sí? El quicunque, llamado de San Atanasio, de algunos concilios, el de Toledo, el de Letrán, el de Lyon, el de Trento, y también el de algunos papas como la Fides Damasi o el de el credo del pueblo de Dios de Pablo VI. Entonces, para ir viendo cómo, no son todos, pero son algunos, y cómo fue evolucionando o cómo fue dando respuesta a estas necesidades, cómo se fueron dando, estructurando hasta llegar a lo que nosotros conocemos como el credo niceno-constantinopolitano, con todas sus características importantes, ¿sí? Entonces nos quedamos en el 192, seguimos en el 192 y leeremos cada uno de estos símbolos para irlos viendo cómo fueron evolucionando. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación, recordando que Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.